Bueno, doctora, pues sí, sin duda ha sido una complejidad grande, principalmente por la sorpresa. Es algo que nadie en su planeación del ciclo escolar pasado programó. Pensar que en marzo, en nuestro caso el 17 de marzo, se toma la decisión de ya no regresar después de un puente. Nos encontramos justo en un periodo de fin de semana extendido. Jalisco empezó a percibir por distintas fuentes el hecho que la enfermedad podía contenerse, la propagación del COVID, en buena medida si las instituciones educativas de un estado, en nuestro caso, dejaban de tener actividades ordinarias. Esto se le planteó en su momento a la autoridad federal. Ese mismo fin de semana, en sábado, se convocó a una CONAEDU. Todos los secretarios estuvimos reunidos con el secretario Esteban Moctezuma, quien en ese momento era el titular de la Secretaría de Educación Pública, y con el subsecretario López-Gatell. Fue una reunión muy intensa en donde se había propuesto algo que nos llevaba a varias semanas después posponer la suspensión de las clases. Nosotros en Jalisco estábamos determinados a hacerlo ese fin de semana porque nos iba a permitir preparar lo que en ese momento se veía evidente, y ya el tiempo dio la razón, la importancia de preparar los hospitales. De tal manera que no hubiera un exceso o una falta de servicio médico. Esa fue la razón principal. Expusimos las razones, y aunque no se logró que en ese momento se suspendieran las clases, se logró que a la siguiente semana se haría. De todos modos, Jalisco fue muy claro que por una decisión en el ámbito de la salud no educativa, por quien tiene esa prerrogativa, que es el gobernador del estado, se toma la decisión de no regresar a clase. Y lo complejo estuvo en organizarnos, en lo que se tuvo que hacer básicamente en un consejo técnico escolar planeado 24 horas antes, pero que afortunadamente las 13,000 escuelas de Jalisco se pudieron poner de acuerdo en dos cosas que se solicitaron con una guía express que se elaboró, y pedíamos que el colegiado de cada escuela decidiera la metodología de trabajo y el canal de comunicación para tener estudio a la distancia o en casa. Creo que hubo 3 acciones muy adecuadas que permitieron hacer más práctico esta ruta. Una de ellas fue el trabajar en comunidades de aprendizaje para la vida, un modelo que la administración en ese momento, un año antes, había definido como una metodología en el proyecto educativo de Jalisco. El proyecto educativo de Jalisco se llama Recrea, y en ese sentido ya teníamos varios meses trabajando en los consejos técnicos, o en congresos, o en bibliografía, o en distintas capacitaciones, una metodología de toma de decisión poniendo al centro la escuela, ¿no? La escuela, el director con sus maestros, después involucrando a otros actores de la comunidad educativa, fueran teniendo un ámbito de acción, una autonomía responsable, y de esa manera mejorar el servicio educativo. Veníamos, insisto, 12, 13 meses trabajando en la metodología cuando viene la pandemia. Entonces esa fue una gran ventaja. Porque entonces lo que hemos hecho desde ese momento fue dar lineamientos generales, y cada escuela fue operando de manera distinta, con distintos matices en función a su contexto, por lo tanto con más asertividad, porque estaban más cerca del conocimiento de su comunidad, distintas metodologías que de ellas hemos aprendido mucho. Jalisco, prácticamente sus escuelas, un buen porcentaje siempre han estado abiertas, porque en ese momento se utilizaron para entregar y recoger libros de texto, para entregar cuadernillos, para establecer canales de comunicación electrónico. Incluso pues el primer contacto solía ser presencial, y después desde grupos de WhatsApp hasta plataformas educativas propias fueron utilizadas. Lo sorprendente es que desde ese momento al mes empezamos a medir el comportamiento del estudio en casa por los distintos canales por los cuales se apoyaba el colectivo, y la mayoría utilizaba medios no electrónicos. El 23% solamente utilizó medios electrónicos, pero a un poco más de un año, y ahora el 80% de nuestras escuelas o de nuestro alumnado utilizan las vías electrónicas. Hubo un salto exponencial. Lo vimos, por ejemplo, en la segunda estrategia que mencionaba, de esas 3 que nos ayudaron mucho, sin saber que venía una pandemia. La segunda fue una estrategia franca de transformación digital del magisterio, del sistema educativo. También empezamos 12 meses antes, pensando en que la educación híbrida es un sí o sí en el futuro. Estamos a muy poco tiempo.
De hecho, la mayoría de uso de plataformas, lo sabemos, no lo utilizan las escuelas que se especializan en la educación abierta y a distancia o modalidades híbridas, sino que son las escuelas tradicionales que utilizan plataformas como complemento a la presencialidad. Eso lo intuíamos 12 meses antes de que empezara la pandemia, de tal manera que empezamos un esfuerzo con 2,000 maestros para que vivieran ese proceso de transformación digital. Definimos una sola plataforma de conectividad o de trabajo colaborativo, que es todas estas herramientas que da G Suite para educación con Google, cuentas institucionales, dominios, todo lo que conlleva capacitación. Y nuevamente vimos que nos costó el primer año muchísimo trabajo que por este proceso pasaran 2,000 de nuestros compañeros maestros, pero iniciando la emergencia sanitaria, misma estrategia, pero ya con una necesidad extrema, nos hizo que 65,000 maestros pasaran por este proceso. Hoy tenemos ya, por ejemplo, nuestra aplicación en Recrea, que es la aplicación electrónica a distancia, más de 2 millones de usuarios entre los padres de familia, profesores, alumnos. Tenemos más de 700,000 cuentas institucionales ya funcionando. Tenemos un liderazgo a nivel dominios de esa plataforma, como el 5º dominio más utilizado, el de Secretaría de Educación Jalisco. Vimos muchos indicadores de ese salto. Y el tercer elemento fue la red Jalisco. Esa complejidad que representó los primeros días de no tener conectividad en el país, en las escuelas, sobre todo en el estado de Jalisco, no éramos la excepción. El gobierno federal acababa de tomar una decisión de quitar el internet prácticamente en todas las escuelas porque dejó de pagar el servicio, y eso nos obligó a tomar decisiones. El gobernador impulsó la red Jalisco, que es una red de fibra óptica que llega a las 12 regiones del estado y que ha permitido que al día de hoy ya tengamos un 97% de avance en la red, que estamos prácticamente por concluir la fibra óptica y estamos en el proceso de última milla, que es darle a nuestros 7,270 edificios internet de alta velocidad a través de una mezcla de esa fibra óptica, o si están muy alejadas o en condiciones de difícil acceso, con microondas de última generación, lo cual ha hecho que ya 3,000 de nuestras escuelas, ya prácticamente la mitad de esos edificios, tengan internet, y eso beneficia a 11,000 escuelas por las escuelas doble turno. Entonces, cuando pues ya ha pasado 14 meses, casi 15, pues hemos tenido esas 3 grandes ventajas que nos permitieron afrontar la dificultad de estudiar a la distancia de una manera tal vez más eficiente que muchos estados de la República, pero pues fue por estas decisiones que se tomaron con un año de antelación, pensando en que era una tendencia global. Lo seguimos creyendo. Creo que el COVID lo que vino a hacer, o la emergencia sanitaria en la educación, vino a precipitar cambios que en el mundo ya estaban sucediendo, porque los alumnos, hoy por hoy, esta es la primera generación, los alumnos que tenemos en educación básica, en medio superior, y ya empiezan a estar en superior, no solo son nativos digitales, sino que ellos consumen una calidad de contenidos que tal vez nosotros, que estudiamos ya con internet y computadoras, en algunos casos, lo utilizábamos con un potencial muy bajo, porque no había ni los contenidos, ni las redes, ni las plataformas, pero sobre todo profesionales de la educación posicionándose de todos esos canales. Hoy en Jalisco, pues desde hace precisamente 24 meses comenzamos procesos en donde apoyamos mucho a los edutubers, porque notamos que hoy no solo forma el maestro que está frente al aula o el maestro que está detrás de una pantalla en un curso virtual, sino que los alumnos tienen referentes en las redes sociales para temas educativos, por asignatura o por nivel educativo o por estilo de enseñanza. Nuestros alumnos eligen pues profesores y maestras que enseñan temas a su ritmo, que pueden pausar o ponerle una velocidad 2 veces más rápida, y esto es algo inédito. Nuestras generaciones, los quienes hoy somos maestros, pues estudiamos, y nuestra instrucción venía básicamente por 2 vías: el docente, ¿no? y una tecnología muy básica que es el libro, muy potente en su momento, también provocó un cambio disruptivo en la educación, pero no había habido mayor cambio. Esos eran nuestros 2 canales principales de instrucción. Un niño, un joven que tenía una duda
o una curiosidad por conocer algo, no sé, en quinto de primaria, cómo se creó el universo, ¿quién le podía decir? Si tenía la fortuna de tener algunos libros en casa, difícilmente se explicaba el origen del universo, por poner un ejemplo. Y difícilmente su maestro de educación básica podía tener el dominio para explicarle eso, pero la duda estaba y preguntaba y algo se le explicaba, pero hoy no sucede así. De ahí nos diferenciamos esta generación de maestros, la de nuestros papás, la de nuestros abuelos, la de nuestros bisabuelos, todas esas se asemejan. Pero esta, de los alumnos que tenemos en las aulas o en las plataformas, ese mismo cuestionamiento lo resuelven en una pantalla con conexión a internet. Pueden llegar a un nivel que pueda saciar su interés al nivel que ellos deseen. Simplemente entender lo general con un video de 10 minutos, o pueden clavarse, como dicen ellos, por horas o días y llegar a un nivel de experto. Y lo hemos visto, es sorprendente ver cómo cuando uno modifica el modelo educativo, que también lo tuvimos que modificar durante la emergencia sanitaria, porque empezamos a trabajar o impulsar mucho algo que deseábamos desde hace más de una década, todos los educadores, ¿no? El aula invertida, el aprendizaje transversal, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, hoy fue un imperativo. Entonces empezamos a desarrollar contenidos digitales y de ahí nació Recrea Digital, que primero empezó en un repositorio para facilitarle la vida al maestro en su planeación de una nueva estrategia para la educación a distancia, y después empezamos incluso a generar nosotros contenidos. Ya tenemos varios meses que generamos lo que denominamos ABPs, aprendizajes basados en proyectos, que son objetos de aprendizaje modulables que el maestro puede alinear perfectamente al plan y programa de estudio y en función a las características heterogéneas que suele tener de cada grupo, porque puede estar en una comunidad donde la mayoría tienen conectividad, pero no todos tienen conectividad, o donde los padres de familia tienen la oportunidad del tiempo, el nivel académico para acompañar a sus hijos, pero también puede ser que no los tengan. Y luego tenemos otros maestros en comunidades que es al inverso. La mayoría no tienen ni conectividad o ninguno, conectividad o el acompañamiento de sus papás. Y eso es muy complejo, definir unas metodologías acertadas desde este escritorio, ¿no? Desde la Secretaría de Educación de Jalisco. Entonces lo que se hizo fue algo muy sencillo: aprovechar las CAP, Recrea Digital, todo lo que hemos hecho en esfuerzos de transformación digital, y por supuesto a la Red Jalisco, para que cada escuela definiera una manera de avanzar. Entonces yo diría, ese gran desafío en síntesis, los primeros semanas, días nos puso a trabajar muchísimo, pero después obtuvimos el beneficio de esas reflexiones, de esas discusiones, de esas decisiones que se habían tomado durante ya la emergencia sanitaria, pero sobre todo las que se habían tomado previamente, para ir ajustando todo el tiempo. No hemos parado, creo que nadie ha tenido vacaciones, y hablo por supervisores, jefes de sector, directores, maestros, ATPs, las oficinas centrales, porque ha sido un constante ajuste del modelo, de los recursos que ponemos a disposición a las escuelas, a los colectivos locales, a las CAP, a las comunidades de aprendizaje para la vida, a las escuelas, para ser todavía más concretos, que construimos entre todos. Creo que es muy inspirador todo lo que va a venir, y pues estamos dispuestos a participar de ese cambio.